supongamos que quiero averiguar el volumen de la siguiente. Poner que cortamos la energía usando elipse. Y vamos a dibujar un cilindro elíptico. Me quedó chueco, pero la idea. Supongamos que la ecuación del cilindro es x cuadrado más y sobre 2 al cuadrado igual a 1. Que pasó este cilindro elíptico, ¿sí? Los semiejes son x1 y x2. Y supongamos que eh, lo cortamos a este cilindro con un par de planos. Cortarlo. Y lo cortamos con un plano que tiene esa inclinación. Este plano cumple la ecuación z igual a I menos 2. Con esta otra. Dice que acá ya estamos haciendo ejercicio infierno. La cosa se pone seria. A ver de que el dibujito sigue siendo bastante bonito. La ecuación de este otro plano es
Z igual a más. Me interesa la región que está encerrada entre estos planos, esos cilindros. El cilindro, perdón. Por supuesto no está tan bien dibujada acá, obviamente acá seguramente chocaría así, digamos, el corte sería más en forma de elipse, que acá también sería un corte en forma de elipse seguramente. Pero la idea es esa, yo acá la región encerrada entre este cilindro y estos dos planos. Si quisiéramos dibujarla con un poquitito más de precisión, me quedaría seguramente una cosa así, una elipse inclinada, otra elipse inclinada que sería la tapa de abajo, una especie de moneda gorda, digamos. ¿Cierto? Que sería el ¿ok? ¿Se dan cuenta? O sea, aparecería en un problema como la región delimitada por ese cilindro y esos dos planos. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Este es un problema bastante sencillo. La idea es saber hacer el cambio de variables apropiado para obtener ecuaciones sencillitas. En primer lugar, vamos a hacer un cambio de variable que haga que ese elipse sea un círculo. Entonces esto, por ejemplo, lo podríamos convertir en las variables x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Donde acá 1 le estoy definiendo que son 2. Y en segundo lugar vamos a hacer que estos planos así inclinados sean horizontales. ¿Sí? Vamos a hacer que este plano inclinado sea horizontal en las nuevas variables. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo tendría que hacer el cambio de variable para que este plano en las nuevas variables me quede horizontal? Bueno, ya acá ya les estoy tirando una pista de cuáles son las nuevas variables. Voy a proponer las nuevas variables x, u y d, que sean iguales a x, la u que sea i sobre 2. ¿Quién debería ser d? ¿Sí? Con la u igual a i sobre 2 ya la ecuación de mi cilindro me queda bastante más sencilla. Me queda una ecuación de una circunferencia, de un círculo, ¿sí? Dos circunferencias. Entonces, en vez de ser un cilindro elíptico, sería un cilindro circular. Pero ¿quién debería ser d para que la ecuación esta me quede un plano horizontal? Bueno, fíjense. Un plano horizontal sería que la variable vertical sea constante. Y la variable vertical en este nuevo cambio de variable sería la b. ¿Cierto? Bien, el nuevo cambio de variable sería la x, la i, la u y la b. Propongo esto, este cambio de variable. X, u, b. Entonces yo quiero que este plano sea un plano vertical, perdón, horizontal. Esto tiene que ser b igual a constante. ¿Quién debería ser b?
Esta ecuación debería coincidir con B igual a constante. ¿Quién debería ser B entonces? Por ejemplo, yo quería que esto fuera circular, acá ponía U igual a I sobre 2 y listo. Acá me dicen I más 2. No, no, porque si B es igual, I más 2 me queda Z igual a B, pero Z no puede ser una de las nuevas variables. La ecuación esta tiene que ser totalmente traducida a las nuevas variables. O sea, las variables viejas, Z e I, tienen que desaparecer, por así decirlo, y aparecer solamente la nueva variable B. B igualado a una constante. ¿Quién debería ser B? No, uno, bueno, puede ser B igual a 1, pero ahí está, como dice Agustín, Z menos I. Si hago que B sea Z menos I, acá me queda Z menos I igual a 2, o sea, B igual a 2. Y acá me quedaría B igual a 1. Por supuesto, este cambio de variable tiene un cambio de variable inverso. X y Z, todo cambio de variables que yo use debería ser invertible, ¿sí? Por el C. ¿Por qué? Porque el jacobiano tiene que ser distinto de cero. ¿De acuerdo? Es decir, se le puede aplicar el teorema de la función inversa. Entonces, fíjense que si X es U y B son estos, entonces X sigue siendo X y sería 2U. ¿Sí? Y si hago 2U, que es I más B, me queda Z. Dos veces esto más esto me queda Z. Ese sería el cambio de variable y cambio de variable inverso. O sea, este sería el cambio de variable que yo voy a usar, por así decirlo. Este sería el G de las nuevas variables. Recuerden que yo siempre pongo X igual a G de U. Empiezo con estas variables cartesianas, pero lo cambio a esto para que sea más fácil de calcular. Así definí las nuevas variables, pero yo en realidad lo que necesito es este cambio de variable, no este. ¿Vamos? Efectivamente, el volumen en las nuevas variables se traduce a esto. Va a ser mucho más sencillo. X, U, B. Va a ser circular en XU y va a llegar hasta la altura menos 2 y 2. O sea, va a ser un cilindro circular con tapas horizontales. Bastante fácil. Claramente el volumen de ese cilindro va a ser muy fácil de calcular. Es el área del círculo, que como tiene radio 1, ¿cuál es el área de un círculo radio 1? ¿Cuál es el área de un círculo radio 1? ¿Ver? 2pi. No. Pi por radio al cuadrado, o sea, pi. ¿Okay? El área de un círculo radio 1 es pi. La tapa de arriba tiene ecuación de igual a 2. La tapa de abajo tiene ecuación
B igual a mu. O sea, yo traduje este problema, que es un poquito más complicado, a este otro. Son las mismas ecuaciones, ¿no? Y eso que quedó encerrado en el medio, ¿quién es? A ver, ¿quién me dice qué es lo que quedó encerrado en el medio? Lo que está en verde. ¿Quién es? Acá el que había quedado encerrado en el medio era el dominio D, ¿cierto? Entonces acá quién el que está encerrado en el medio. Digamos que el conjunto de valores que toman X, U y B da para que al aplicarles esta función caigan dentro de esta región verde. ¿Cómo se llama eso? Son los puntos. Claro, sería como una especie del dominio de G que cae acá adentro. O la parte del dominio de G que cae acá adentro. Son los puntos del dominio de G que si les aplico esto, me dibujan este otro. ¿Quién sería ese? Ahí, este es el famoso G-1 de D. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero el volumen de D, que es la integral en D de la función 1, diferencial de volumen, aplicando el cambio de variable, esto tenemos que decir la integral en G-1 de D, de la función 1, por el jacobiano, por el diferencial de D. Pero ¿quién es el jacobiano de esta transformación? Es una transformación lineal, así que su jacobiano seguro va a ser constante. Se dan cuenta de que es una transformación lineal, ¿verdad? Es una matriz por un vector, por el vector XV. ¿Sí o no? Sí. Es una transformación lineal, así que su jacobiano va a ser constante. Este señor, constante. Si constante, puede salir afuera el integral. Me queda eso por la integral de G-1 de D. Pero esto es el volumen de esa región G-1 de D. ¿Ok? ¿Cierto? Por definición, esto es el volumen de esa región. Fíjense, lo que es el volumen del original, que está en cartesianas. Pero esto, aplicando el cambio de variable, queda esto. Como yo sé que esto es constante, porque la G es una transformación lineal, después lo calculamos cuánto da, pero es constante, lo saco afuera. Me queda esto por el volumen. O sea que ni siquiera hace falta que use iteradas, porque este volumen es re fácil. El volumen de G-1 de D es
pi, que es el área de abajo, ¿no es cierto? Pi es el área esa que hay abajo. Por la altura que es 4, porque va de -2 a 2. O sea, 4pi. Opción. Es el volumen de un cilindro, no es fácil. Es el área del círculo, que como tiene radio 1 es pi, por la altura que es 4, va de -2 hasta 2. O sea, el volumen de este cilindro circular es 4pi. ¿Me siguen? Es decir, que el volumen de D va a ser 4pi por el jacobiano. Todo lo que hay que hacer es calcular el jacobiano. No hace falta plantear ninguna iterada. Por supuesto, ¿dónde habría planteado la iterada? Y calculando este volumen. Pero este volumen es fácil. Si hubiese sido un volumen un poco más complicado, bueno, sí, calcular la iterada. Pero es muy fácil este volumen. Es el área por la altura. Área del círculo, que sería altura. ¿No? Entonces todo lo que tengo que hacer es calcular el jacobiano ese. ¿Cuánto vale ese jacobiano? Bueno, agarro la matriz de la transformación lineal, o sea, la jacobiana de esta transformación. Si G es X, 2U y 2U más B, G de XV es X, 2U y 2U más B. Entonces, G' de XV pasa. La derivada es primero respecto de X, respecto de U y respecto de B. La derivada del segundo respecto de X, respecto de U, respecto de B. La derivada del tercero respecto de X, respecto de U, respecto de B. Y el jacobiano, entonces, de esta cosa, va a ser jacobiano de todo. Esto es 1 por 2 por 1, o sea, 2. Más 0 por 2 por 0, más 0 por 0 por 0, menos 0 por 2 por 0, 2 por 0 por 1, 1 por 0 por 0. Claramente se me da determinante de la 3 por 3 me da 2. Así que esto es 8pi. El volumen del original es 8pi. Estas también son posibilidades con el cambio de variables. Como ven, no es tan complicado, hay que saber usarlo nada más. ¿Preguntas? Y yo sé que este no es ninguno de los cambios de variables, no es ni el polar, ni el cilíndrico, ni el esférico. Esto es simplemente un cambio de variable lineal para simplificar el problema. ¿Qué es lo que uno suele usar cuando uno tiene ecuaciones que pueden quedar de las formas sencillas? Planos que pueden quedar horizontales, cónicas que pueden quedar en las variables simétricas. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer otro.
Este es bastante sencillo, porque como ven, el dominio es rectangular. Tanto y como x van de un valor a otro independientemente de lo que pasa en la otra variable. Si lo dibujamos, el dominio sería con x que va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, e y que va entre 0 y 1. ¿Okay? Pi sobre 2. Entonces uno diría muy fácil, planteo directamente la integral con x que va entre pi sobre 2 y sobre 2, e y que va entre 0 y 1 de y por seno de x. ¿Y el jacobiano cuál es? ¿Cuánto hay el jacobiano ahí? ¿Cuánto vale el jacobiano ahí, gente? A ver quién me puede decir. Porque puse los límites de iteración, puse la función integral y falta el jacobiano. ¿O no? No, porque no estamos aplicando un cambio de valor. Muy bien, no estamos aplicando ningún cambio de valor, estamos usando las mismísimas ecuaciones. Así que queda así. Muy bien. Lo interesante de acá es que el integrando es separable. O sea, es algo que depende solamente de y multiplicado por algo que depende solamente de x. Entonces yo puedo llevar esto, dejar la y en la integral con y sacarle lo que depende de x, como es constante en y, o sea, le estoy haciendo la integral en y, aquello que depende solamente de x es constante, entonces lo puedo sacar afuera, y lo dejo con la integral de x. O sea, me queda la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 del seno de x por la integral entre 0 y 1 de y. Y puedo resolver, como quedan separadas las integrales, o sea, que acá no hay nada que dependa de x y acá no hay nada que dependa de y, puedo resolverlas por separado y después multiplicar. Esto me da, la primera es menos coseno entre pi sobre 2, pi sobre 2, y la segunda es y cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Pero este aquí, el coseno de pi sobre 2 vale 0, y el coseno de menos pi sobre 2 también vale 0. Así que este solo ya es un factor 0. Y de lo que de esto queda un medio, me sigue quedando 0. Conclusión a la que ya mismo podría haber arribado sin necesidad de hacer la cuenta, si tan solo miraba la paridad de la función. Miren cómo es el dominio. La función seno
es impar. Fijando un valor de y cualquiera, la función seno es impar. Fijemos un valor de y. La función seno es impar. Como el dominio es simétrico en x, fijando un valor de y me queda una función de x. Como el dominio es simétrico en x, si la función es impar, su integral va a dar 0. En otras palabras, fijando un valor de y, para cada valorcito de x positivo hay exactamente un valor de x igual y negativo. El seno de este va a ser menos el seno del otro. Entonces, cuando se sumen, se van a cancelar. Entonces, cada uno de estos se cancelan. Entonces, fijando un valor de y se cancela todo. Sumando todas las i's, es como sumar un montón de ceros, se sigue cancelando todo. ¿Se entiende la idea? O sea, yo puedo a veces arribar a ese tipo de conclusiones sin necesidad de ponerme a hacer la cuenta. Esta cuenta es muy sencilla, obviamente, pero a veces puedo llegar a eso, cosa que va a ser muy útil en la unidad 7, para simplificar mucho las cuentas, hacer este tipo de análisis. Ver la paridad de la función y si realmente sirve alunar algunos pedazos, por así decirlo. Vamos a ver qué pasa con este otro. Fíjense que acá el dominio es un círculo, P1. Por eso no recomiendo siempre que empiecen haciendo el dibujo y ubicándose en el problema, visualizando cómo viene la mano. El dominio es este círculo de radio 1. Este aquí, ¿qué? Tengo dos términos, x cuadrado, el rojo, y x por y, el verde. El término x por y es impar. Supongamos que yo fijo un valor de x. Fijo un valor de x en el dominio. Si fijo un valor de x, estoy tomando tantos valores de y negativos como positivos. Entonces, para un valor de x, el producto de x y la suma de los productos de x y acá arriba se van a cancelar. Porque para un x constante, hay tantos valores de y negativos como positivos y son simétricos, digamos. Fijando un x, me queda una función impar en y con un dominio simétrico. Ya sea que lo tome ahí, ya sea que lo tome acá. Si agarro este valor de y, es opuesto a ese otro valor de y. Entonces, cada vez que fijo un x, puedo ir sumando los y'es opuestos y se van cancelando. En otras palabras, la integral de este término me va a dar 0. Lo mismo pasa si fijo un valor de y y sumo los opuestos en x. Si fijo un valor de y, para cada valor positivo de x, va a haber un opuesto negativo que lo cancela. De una u otra manera, este término se va a cancelar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es impar en cada variable y en cada variable el dominio es simétrico. Con que sea impar en una sola de las variables y el dominio en esa variable es simétrico, con que sea impar en una sola variable siendo separable, me va a dar 0. Entonces todo lo que interesa sería la integral de este otro.
¿Estamos? En efecto, la integral de f de x, de 2 de x, el dominio D, va a ser, haciendo cambio de variable, la integral de g-1 de D, de f evaluado en u, g' de u, de 2 de u. Si el cambio de variable es polar, me queda el θ que va entre 0 y 2pi, el s que va entre 0 y 1, porque s y θ recorren todo este dominio circular, ¿sí? El cambio de variable en jacobiano s, y ahora sí el integrando f de u. Recuerden que esto que está acá es esto que está acá, ¿sí? Y ahora sí el f de u, que sería x cuadrado más xy, pero en coordenadas polares. Polares. X cuadrado sería s cuadrado coseno cuadrado de θ, y xy sería s cuadrado seno coseno. Eso que está ahí sería todo esto. Eso es integrando, eso sería x cuadrado y esto sería x por y, en las nuevas variables de ese tipo, ¿sí? Las polares. Por supuesto, yo puedo separar en términos. Como no hay nada acá que dependa de θ, la integral de θ se resuelve sola, 2pi. ¿Está bien eso? No, no está bien. Sí hay cosas que dependen de θ. Eso pasa cuando no hay nada en los límites ni en el integrando jacobiano que depende de θ. Pero acá sí hay cosas que dependen de θ. Literal. Entonces, lo que escribí, la integral entre 0 y 2pi de θ, y acá me quedan dos términos. El primer término, la integral entre 0 y 1 de s, de s cubo coseno cuadrado de θ. El otro término, la integral entre 0 y 1 de s, de s cubo coseno por 0. Seguimos. Ahora sí, junto esta con el primer término, me queda la integral entre 0 y 2pi de θ, y este primer término, el coseno cuadrado de θ, es constante en la integral de s, así que lo puedo sacar afuera. Entonces me queda coseno cuadrado de θ, la integral entre 0 y 1 de s cubo. ¿No? Ese es el primer término. Y la segunda integral, integral entre 0 y 2pi de θ, de el coseno del seno también lo puedo sacar afuera, y queda la integral de 3 sobre 1 de s cubo. Por supuesto, ahora sí, esta cosa no tiene nada que dependa de θ, y de hecho es la misma que esa otra, así que la puedo sacar como factor común. Lo puedo escribir directamente así. Esto más esto por eso.
¿Se dan cuenta de todas las manipulaciones que estoy haciendo? Por supuesto, esto equivale a que yo en un principio hubiese sacado el s cuadrado como factor común acá y me quedaba un paréntesis que solamente dependía de θ y lo traía para acá. Es lo mismo, ¿sí? Yo quiero que vean todas las posibilidades, todas las manipulaciones posibles que uno puede hacer. Bueno, y este aquí que coseno de θ por seno de θ es un medio del seno de 2π. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es pensar que el seno de θ es u y coseno de θ es de u. Y que cuando seno vale 0, u vale 0. Y cuando seno vale 2π, cuando θ vale 2π, u también vale 0. Entonces voy a integrar entre 0 y 0 de u por du. Se cancela. Que se condice con el hecho de que era impar, ¿de acuerdo? Que va a cancelar eventualmente. Esa es una manera de verlo, ya sea por sustitución. O poniéndolo como un medio del seno de 2θ, la integral del seno de 2θ sería menos un medio del coseno de 2θ. Pero como está evaluado entre 0 y 2π, se cancela porque el coseno es 0 y el coseno de 2π vale 1. Como lo quieran ver, este término se cancela. Lo que se condice con lo que nosotros habíamos analizado al principio. Si yo al principio no hubiese incluido este término por una cuestión de simetría, la cuenta me quedaría un poco más sencilla. ¿Sí? Acá no tengo que poner eso, acá no tengo que poner esto, acá no tengo que poner todo esto, acá no tengo que poner todo esto. ¿Sí? De una u otra manera, me queda la integral entre 0 y 2π de θ del coseno cuadrado de θ por la integral entre 0 y 1 veces de s. En una cantidad entera de cuadrantes, integrar el coseno cuadrado es lo mismo que integrar la función 1 medio. Así que me queda la integral entre 0 y 2π de la función 1 medio por de θ por la integral entre 0 y 1 de la función s cubo respecto a s. La integral de 1 medio es el medio de θ entre 0 y 2π por la integral de s cubo es decir, a la 4 sobre 4 entre 0 y 1. La primera me da claramente 2π menos 0 es 2π por 1 medio π. Y la segunda en 0 vale 0 y en 1 vale 1/4. Así que el resultado es π sobre 4. ¿Preguntas? Muy importante que practiquen las cuentas porque no van a poder usar calculadora y programas el parcial. Para verificar resultados cuando mientras ustedes estén ejercitando, sí, obvio. Les recomiendo de hecho que lo use para ver el control que tiene. Pero en el parcial no. En el parcial van a tener cuentas sencillas, o sea, no más complicadas de estos ejemplos que estamos viendo ahora. Entonces practiquen estas situaciones, porque incluso por ahí les ahorra tiempo. ¿Preguntas? ¿Les han servido los ejemplos? ¿Han podido apreciar las sutilezas, las cosas que pueden aparecer? Profe, le hago una consulta. Sí. Si se aclara que la de integral es impar, ¿se puede simplificar el término de coseno de θ por seno de θ desde el principio? Totalmente, pero acá, ojo, que tiene que estar claro qué es lo que está el argumento. Acá tenés, podés hacer que muy hielo, pintarlo con distintos colores y decir, bueno, el término verde es separable primero, o sea, es algo que depende solo de X por algo que depende solo de X. Es separable
impar en ambas variables y con dominio simétrico en ambas variables. Pero para que se anule, alcanza con que sea separable, impar en una de las variables y con el dominio simétrico en esa variable. ¿No? Sí, Separable, cosa que vos puedas fijar una de ellas, impar en una variable y con el dominio simétrico en esa. En este caso me sobra porque es impar en ambas y el dominio simétrico en ambas. Pero acá, por ejemplo, era impar en las dos, pero dominio simétrico en una sola. Pero eso alcanzaba. ¿No? gracias. En los múltiple choice, obviamente, eso te sirve para hacer rápido tu cuenta. No me lo vas a tener que justificar a mí. Pero quizás en un coloquio sí. O en un final con ejercicio de desarrollo sí. Separable, impar, en al menos una variable que sea impar, y en esa variable que sea dominio simétrico. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Les han servido los ejercicios?